Santo, que use mi vida para que su palabra venga a nuestros corazones. Amén. Amén. Oremos todos, hermanos. Señor Jesús, Padre Santo, poderoso y eterno Rey de los cielos, en esta tarde, Señor Jesucristo, invocamos tu nombre poderoso y te pedimos, Señor Jesús, que obres poderosamente en nuestras vidas. Bendice tu iglesia en esta tarde con tu palabra gloriosa. Te pido, Señor Jesús, que tome mi boca, Señor, que tome mi mente con el poder de tu Espíritu Santo y que llenes, Señor, mi boca y mi mente con tu palabra. Bendice tu iglesia, Señor Jesús. Unge cada oído, cada corazón, para que tu palabra venga con poder en esta tarde a cada vida, a cada corazón. Que tu palabra bendita nos instruya y nos sustente en tu presencia gloriosa y sea revelada tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a leer, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 5. Cinco y 6. Versículo 5 y versículo 6. 5, 5. Capítulo 5, verso 5. Gloria al Señor Jesús. Bien, vamos a leer estos dos versículos. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. Estén cómodos, hermanos, tengan la bondad. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a hablar, hermanos, de la humildad. Vamos a hablar de este tema, hermanos, que nos acerca tanto a Dios, porque resulta que nuestra vida tiene que estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las áreas que más nos fastidian es la ira, cuando de pronto alguien quiere venir contra nosotros a querer pasar sobre nuestra humanidad, sobre nuestra autoridad, sobre nuestros propios criterios, y aparece algo que llama ira, la cual, si nosotros no sabemos controlar, pues nos hace cometer muchos errores. Y el error más grande que el hombre comete en medio de la ira es el apartarse del Señor, porque por eso dice aquí el final del versículo 5, dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Amén. Entonces, el que es soberbio, el que tiene su ego tan establecido de que yo soy, yo digo, yo hago, yo pienso, yo opino y yo soy yo, esa persona no se puede acercar a Dios, porque Dios esas personas las tiene de lejos. Amén.
mas a los humildes Dios los exalta y los engrandece. Amén. Dice, le he puesto un título a este mensaje, dice, menguando para crecer. Amén. Menguando para crecer. Si nosotros, hermanos, nos hemos sujetado a la palabra de Dios, si hemos comprendido que esta Biblia que tenemos aquí, que se llama la Santa Biblia, es la palabra de Dios, nosotros debemos vivir para Dios y aceptar su palabra y luchar por obedecerla, porque el propósito que hay con cada una de nuestras vidas es acercarnos a Dios. El propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros es quitar todo lo malo que haya dentro de nosotros para que Él se pueda acercar a nuestra vida, para que Él pueda hacer de nosotros esa nueva persona que Él quiere hacer. Amén. Amén. El nuevo nacimiento del que Dios habla, ese nuevo nacimiento tiene que ser de una persona que anteriormente tenía una vida la cual entiende y comprende y acepta de que es una vida errónea cuando se recibe la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de la vida que hemos estado viviendo cuando se vive en desorden, cuando no se vive para Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos nuevas criaturas, que haya en nosotros un nuevo nacimiento. Y hablaba el Señor Jesucristo con un doctor de la ley que se llamaba Nicodemo, ¿no? Nicodemo. Nicodemo. Con ni. N.I. Nico. Nicodemo. Se llamaba Nicodemo. Y este hombre se acercó al Señor Jesucristo a ponerle conversación, y el Señor Jesucristo le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Él pensaba que tenía que volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer, pero no era lo que el Señor le decía. Lo que el Señor le decía era que tenía que abandonar la vida que normalmente estaba viviendo de desorden, una vida sin temor a Dios, una vida fuera de los parámetros de Dios, para luego empezar a vivir una vida que es enseñada a través del Espíritu Santo. Una nueva vida que le instruye la palabra de Dios, una nueva vida con nuevos modales, con nuevos pensamientos. Y el hombre tiene que decidirse a tomar esa nueva vida para poder tener un acercamiento a Dios. Pero resulta que en esa vida anterior, una de las áreas que más se desarrolla es la ira en el hombre. Eso está sustentada por el ego. El ego es aquello que hace que yo diga algo y creo que tengo la razón y me planto dentro de lo que dije porque es que yo lo dije. Amén. Algo que de pronto me dicen: mire, usted tiene un error porque usted hace esto y esto mal. Y entonces la persona se ofende porque vienen a reprocharle algo y no quiere dejar que le quieran cambiar, que le quieran dar un consejo, sino que lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo opino es lo que es correcto, y no me importa lo que los demás digan, no me importa lo que los demás piensen, y tampoco me importa si hago sufrir a los demás, porque lo que necesito satisfacerme es a mí mismo.
Ese es el ego. Y en esa área es donde Dios necesita que nosotros cambiemos para Él hacer de nosotros una nueva criatura. Amén. Por eso dice, inicialmente el versículo se dirige a los jóvenes, pero no vamos a hablar ahora de jóvenes. Vamos a hablar de la ira y de la humildad. Y dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Amén. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a su bendito nombre. Proverbios capítulo 16, versículo 19. Proverbios 16, 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Cuando nosotros entendemos que ese defecto ocasiona tantas dificultades en nuestra vida, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar la ayuda de Dios. Solamente buscando la ayuda de Dios estas cosas pueden ser transformadas en nosotros. Nosotros no podemos cambiar estas cosas en nosotros porque nosotros queramos. Si nosotros queremos que esas cosas cambien, tenemos que ponerlas en las manos del Señor Jesucristo. Buscar a Dios en ayuno, en oración, y poniendo en su presencia ese problema. Si es la ira la que hace que yo cometa tantos errores, si es la ira la que hace que yo diga cosas que no debo decir, si es la ira la que no me deja razonar en algún momento adecuado, debo comprender que tengo un problema muy grande. Porque muchas veces uno con la ira, aunque no diga palabras groseras, la ira simplemente es una actitud que hace que la persona hable duro, que la persona hable fuerte, que la persona se haga respetar. Y yo no digo nada malo, yo no digo malas palabras, pero yo me hago respetar. Pero está dándole campo a la ira, aunque las palabras no las diga, pero sí está mostrando que tiene una actitud bastante delicada. A este hermanito o a esta hermanita hay que tratarle con mucho respeto, con mucho cuidado, teniendo mucho cuidado lo que uno vaya a decir, porque tiene un temperamento. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Lo ha escuchado decir de muchos? Uy, a ese hermano, a esa hermana, mucho cuidado con lo que le digan y mucho cuidado con lo que le tratan, porque se sale del apellido en cualquier momento. Y puede ser que no hayan malas palabras, hermanos, pero la actitud dice más que 1000 palabras. Una actitud dice más que 1000 palabras. Entonces, hermanos, cuando esa situación está dañando nuestro testimonio, cuando ese problema está floreciendo en nosotros, necesitamos entrar en ayuno, necesitamos entrar en oración, en la presencia del Señor Jesucristo,
para que Él sea el que quite de nosotros esa mala actitud y la cambie por una actitud mejor. De que vengan y le digan algo que no le gustó, algo que le fastidió, algo que no tenían que decirle, pero usted tranquilito, calmado, sin desubicarse. Si hay que decir algo lo dice, pero lo dice pausadito, calmadito. Amén. Y muchas veces cuando esas cosas ocurren, lo que hay es que no decir nada. Muchas veces cuando vienen a uno con esa actitud, lo que uno tiene es que quedarse callado, porque es que cualquier cosa que diga la está embarrando, porque la persona está airada y todo lo que le digan le va a fastidiar. Entonces, que uno se pueda quedar callado en una actitud de esas, eso dice mucho de la persona que recibe cualquier oprobio, no importa que sea, pero que pueda tomar control de sí mismo, y aunque uno por dentro siente como que le pinchan, pero que uno logre relajarse y estar ahí tranquilito, calmado. Amén. Dios da gracia a los Gloria a humildes Dios. y nos exaltará cuando sea tiempo. Pero cuando nosotros hacemos estas cosas, nosotros nos estamos dejando humillar, entre comillas, pero nosotros nos estamos humillando es bajo la poderosa mano del Señor Jesucristo. Amén. Y Él nos va a exaltar cuando sea tiempo, hermanos. Él va a hacer cosas grandes en nuestras vidas, porque es que todo lo que nosotros hacemos con la mira de agradar a Dios tiene una recompensa para nosotros maravillosa. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando hay humildad en nuestra vida, hermanos, uno tiene paz, tiene gozo, tiene alegría con el Señor. Y eso es lindo, hermanos. Es muy lindo que usted se pueda sentir en paz con Dios, que usted pueda sentir que usted va por cualquier lugar y que usted puede invocar el nombre del Señor Jesucristo, porque usted no le ha ofendido y usted tiene esa comunión con Dios. Y usted casi, hermanos, casi que a veces usted siente como que le palpa a Dios. Amén. Casi que le mira a usted ahí y va usted con un gozo y con una alegría tan grande y tan maravilloso de saber que el único grande y poderoso, el dueño de toda la creación, va con usted allí para acompañarle y para protegerle en todo momento, hermanos. Amén. Es algo lindo y maravilloso uno poder contar con la armonía con Dios, con la amistad con Dios, poder tener esa paz dentro de uno mismo de que estoy bien con el Señor. Es algo lindo y maravilloso. Gloria al Señor Jesús. Proverbios 29:23. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabanzas a su santo nombre. 29:23 de Proverbios. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Una persona que sea altiva, una persona que sea altanera, que no se le puede decir nada, a esa persona siempre se detiene a un ladito, intenta uno hacerle a un ladito. Siempre uno con respeto, con cuidado y hablar muy poquito con ella. Amén. Porque es un peligro hablar con personas así.
Pero qué lindo usted acercarse a hablar con una persona que usted sabe que es una persona humilde. Y usted habla con esa persona con confianza, habla con gozo y con alegría. Porque dos cosas. Primero que todo, usted sabe que todo lo que usted habla con esa persona, todo marcha de maravilla. Y segundo, si de pronto a usted se le llega a salir una palabrita que no es muy adecuada, esa persona tiene la capacidad de comprenderle y de suavizar las cosas con cualquier palabra, y cuando eso ocurre, usted también tiene esa libertad. Uy, hermano, perdón lo que dije que se me salió, o bueno, pero con gozo y con alegría se conversa con una persona que es humilde. Pero con un altivo siempre toca con mucho cuidadito, con mucho recelo, toca de lejos, y así mismo, como usted mira a una persona altiva, así mismo Dios le está mirando. La soberbia del hombre le abate. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Qué bendición más grande. Aquí vemos, bueno, miremos Santiago 4:10. Santiago, capítulo 4, versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Siempre que nosotros, hermanos, buscamos estar tranquilitos y calmados, esto es para gloria y honra del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 15, versículo 22. Vamos a leerlo hasta el 28. Aquí una historia de la mujer cananea. Ella tenía una hija endemoniada. Y miramos aquí, vamos a ver aquí una actitud de humildad por encima de todo. Y yo he leído mucho este versículo, y a mí que me traten así, pues a ver quién es el que me trata así, pero siendo quien me trata de esa manera, tener yo capacidad de responder como esta mujer respondió. Vamos a leer este texto. Dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Seguimos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, dijo: Señor, socórreme. Aquí ya estaba habiendo una actitud humilde, porque él ya le estaba diciendo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y usted es cananea, usted no es de Israel, usted es de Canaán, no es de Israel. Entonces los cananeos no son el pueblo que yo vengo a salvar. Sin embargo, ella se vino y se postró ante él y dijo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto ya es una palabra que a cualquiera le puede venir muy mal. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Siga. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Amén. Hágase contigo como quieres. Y su hijo pues sana desde aquella misma hora. Hermanos, no fue tanto la fe de esa mujer, sino la humildad con la que ella vino delante de Dios, y así él le hubiera dicho que ella no era de allí, de su pueblo, que la trató de un perrillo y de todo. Ella, eso no le importó para nada, eso no la hizo sentir enfadada ni nada,
sino que ella con humildad, había humildad en su corazón, porque de otra manera ella no había podido decir, sí Señor, tienes razón. Pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esas palabras solamente salen de una persona que tiene su mente tranquilita y calmada para poder hablar, porque cuando la ira se exalta en nosotros, entonces todo el cuerpo empieza a funcionar y no queremos sino vengarnos, no queremos sino desquitarnos y no queremos sino lanzar palabras hirientes a causa de lo que nos han hecho sentir. Pero la humildad de esa mujer fue algo grande y maravilloso. Por último, vamos a mirar aquí en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, el versículo 11. Lucas 15, 11, vamos a leerlo el 21. Aquí hay otra actitud humilde, la cual tuvo grande recompensa, porque es que no existe humildad que Dios no recompense y que Dios no exalte. Amén. También dijo, ¿quién dijo? Jesús, una parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, porque gastó todo, él quería vivir el mundo, quería vivir la vida, él no pensaba que venía un futuro, que venía un tiempo en el que no habría comida, porque todo lo había tenido en su casa y nunca había tenido necesidad. Pero hay cosas que tienen que venir a nuestra vida para que nuestro orgullo se humille, para que nuestra humanidad baje a donde tiene que llegar y entonces Dios pueda bendecirle. Amén. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el alimento y todo lo que le faltaba. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Como era de tremendo para un judío, para un israelita, estar apacentando cerdos, puesto que eran animales inmundos en ese tiempo, y tener que llegar hasta esa situación, pero mucho más todavía. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Quería comer por lo menos la comida de los cerdos, al menos, pero no se lo permitía nadie y nadie le daba. Siga. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí empezó una reacción, empezó un reconvenimiento de su vida, de lo que estaba viviendo, y empezar a pensar que ya la había embarrado. Ya estaba empezando a pensar que la había hecho bien mal. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo soluciono esto? Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso ya es un acto de arrepentimiento, en donde ya todos esos humos, toda esa grandeza que él tenía, porque era hijo de un grande, era hijo de un noble, era hijo de alguien que tenía mucho dinero y que nunca le había faltado nada, él no conocía lo que era la pobreza y tampoco conocía lo que era ser humilde. Por eso se le levantó a su padre de esa manera, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, a que me voy. No le correspondía nada porque todo era de su padre y su padre todavía vivía. Él todavía no tenía por qué reclamar herencia, porque su padre todavía vivía. Tengo un coche que vale 500 euros y vienen mis hijos y papá, necesito que me dé la parte que me corresponde del coche.
El coche es mío cuando yo muera. Cuando yo muera se reparte el día 250, el día 200. Si es que muero un poquito rápido para que alcance a valer 400. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Esa fue lo que él pensó en su corazón. Ya dijo, me voy a humillar porque ya la embarré, ya hice algo muy grave. Lo que hice no tiene perdón ni delante de Dios ni delante de mi Padre. Que por lo menos me permita trabajar en su hacienda y yo pueda recibir un sueldito y pueda tener alimento y techo. Ya no anhelaba ni estaba pensando en la posición que tenía como príncipe porque era hijo de un rey. Ahora por lo menos que pudiera ser un jornalero con dignidad. Eso es ya humillación, ya es estar sumiso a una situación y consciente de un error que ha cometido. Y levantándose, porque no fue que solamente lo pensó, sino que puso en actitud el pensamiento que le vino, lo puso en acción. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Siga, el último. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El resto de la historia, hermanos, ya la sabemos, de que su padre olvidó todo lo que su hijo le dijo. Esto se lo dijo él y se lo dijo de corazón porque sabía que había hecho algo muy malo. Pero a su padre no le importó para nada. Él lo cogió y mandó que le quitaran las ropas que tenía andrajosas, ropas viejas, ropas maltratadas, ropas mugrosas, y fue y le mandó colocar ropa de príncipe, y le mandó colocar calzado nuevo, le mandó colocar el anillo del príncipe, y enseguida mandó por el cordero más gordo que había en su hacienda para matarlo, para hacer fiesta para su hijo, porque dijo, mi hijo era muerto y ha vuelto a resucitar. Eso es lo que Dios hace con alguien que se humilla, con alguien que verdaderamente quiere vivir una vida para agradar a Dios, alguien que se dedica a recibir esta palabra en su corazón y quererla obedecer con el propósito de vivir en la presencia de Dios, porque nosotros lo que hacemos aquí, en medio de las personas, en medio de la iglesia, en medio de toda la sociedad que nos rodea, si nosotros somos hijos de Dios y nos sujetamos a esta palabra, no nos estamos dejando humillar de nadie, estamos cuidando una posición que nos corresponde como hijos de Dios. Estamos cuidando una posición que Dios nos ha dado, la cual no vamos a perder por nada. Y vamos a cuidar esa posición para seguir siendo hijos de Dios, para que Dios nos siga bendiciendo, para que Dios nos siga guardando, para que Dios nos siga protegiendo, para que Dios nos siga exaltando, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Estemos de pie, tengan la bondad, hermanos. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude, que nosotros podamos verdaderamente entender lo que es vivir para Dios, que nosotros podamos entender en nuestra vida lo que es recibir la palabra de Dios en nuestra vida y vivir una vida que le agrade a Dios. Dios es el dueño de los cielos y de la tierra. Dios es el dueño de nuestras vidas. Dios es el único que puede dar vida al hombre y darle también vida eterna, porque no solamente es vivir aquí, es que hay una eternidad también. Y yo tengo que pensar en esa eternidad, pero es que cuando yo pienso en esa eternidad y me pongo en las manos de Dios a causa de esa eternidad, también aquí empiezo yo a disfrutar de las bendiciones de Dios, porque es que Él desde aquí nos está bendiciendo, nos está guardando, nos está ayudando y nos está sustentando con su diestra para que nosotros vivamos felices por tener un Dios tan grande y tan maravilloso. Amén.
Vamos a orar, hermanos, y que el Señor Jesucristo nos ayude a hacer lo que Él quiere que seamos. Que Dios nos ayude a que seamos verdaderamente sus hijos. Oremos. Señor Jesús, Padre Santo, poderoso y eterno Rey de los cielos, bendice tu iglesia con tu palabra bendita. Bendice tu iglesia, Padre Santo, con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a recibir esta palabra en nuestros corazones, con gozo, con alegría. Que podamos recibir esta palabra en nuestra vida, que podamos amarla y saber que en medio de esta palabra tú estás con nosotros. Que en medio de esta palabra, Padre bendito, tú estás en nuestra vida llenándonos con tu presencia. Obra poderosamente, Rey Señor. Revela esta palabra a cada corazón. Ayúdanos a comprender que esta palabra, en la obediencia, es la única manera de acercarnos a ti. Que esta palabra en obediencia es la que nos lleva delante de tu presencia divina. Que esta palabra en obediencia es la que nos acerca a ti. Esta palabra en obediencia a ti, Señor Jesucristo, es la que nos da vida eterna. Obra poderosamente, Señor. Bendice tu iglesia, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Padre bendito, para que podamos llevar esta palabra en nuestro corazón y abrazarla con todo nuestro gozo y nuestra alegría, para que tú puedas bendecirnos conforme a tu bondad y tu misericordia. Revela tu palabra en cada uno de nuestros corazones y ayúdanos a ser humildes, a ser sumisos a tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén, amén, amén.